Iglesia, Amén. ¿cómo estamos? En victoria. Victoria, bendecidos, prosperados, en éxito, honra, vida, salud y riquezas del reino de Jesucristo. Estoy contenta, me bendice un día más de vida para poder servir a nuestro Dios Todopoderoso. La verdad es un honor, es un privilegio para todo el que sirve de este lado, ¿verdad? Porque eso implica un esfuerzo para honrar a nuestro Dios. Amén. Yo le doy gracias por la vida que me concede para servirle un día más. Mañana, quién sabe, a lo mejor no esté, ¿verdad? O quizás tú no estés. Pero hoy estamos aquí para servir a Dios. Amén. Le doy gracias por su presencia exquisita de Dios primeramente, por la iglesia aquí presente, por todos los que nos escucharán más tarde a través de las redes sociales. Sean todos bienvenidos. Señor Todopoderoso, delante de ti estoy reconociendo siempre y de forma pública mi incompetencia y mi dependencia delante de ti. Tomo una vez más la autoridad que usted me entregó en la cruz del Calvario. Renuncio públicamente, así como usted murió públicamente, a todo pecado, a toda iniquidad, a toda rebelión, a toda oposición. Una vez más, renuncio públicamente a todo lo que estorba delante de ti en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús, le quito todo derecho legal a Satanás, sus demonios y sus siervos, lo que pudiera impedir un servicio excelente en esta hora. En el nombre de Jesús, todo lo que no alaba tu nombre es atado, desquebrajado, y salen de mi vida y de esta iglesia y de todo el ministerio y se van bajo las plantas de Cristo. En el nombre de Jesús me lavo todo mi interior y mi exterior con la sangre del Cordero inmolado. Esa sangre que venció a Satanás, sus demonios y sus siervos es la que nos limpia, nos purifica, nos hace dignos de ti, Señor Todopoderoso, para poderlo servir. Pongo, Señor, mi vida en tus manos, Padre. Úseme usted con gloria, con poder. Hable usted, Señor, hablando, usando mi boca con el rema del cielo como un carbón encendido, para que esta palabra, esta semilla caiga en los corazones, en tierra fértil, y venga a tu iglesia, a tu pueblo, a un arrepentimiento, y que toda la gloria y la honra y la alabanza sea para usted, bendito Jesús. Amén. 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 Sentados, amada iglesia. Amén. Bienvenido, Señor Todopoderoso, bienvenida iglesia presente y todos los que nos escucharán más tarde a través de las redes sociales. Sean bienvenidos y bendecidos, y que Dios sea glorificado, por supuesto. Amén. Amén. La prédica que Dios me dio para su iglesia, para su pueblo, hoy en este hermoso día, en esta mañana, es persecución por predicar la verdad. Amén. ¿Cómo se llama la prédica? Persecución por predicar la verdad, e incluso por hablar la verdad también. Amén. Amén. Vamos, amada iglesia, a las Sagradas Escrituras, a Mateo capítulo 5 del 10 al 12. Mateo capítulo 5, versículos del 10 al 12, amada iglesia. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. En el 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Amén. Vamos a analizar las escrituras a la luz del Espíritu Santo, amada iglesia, tomando en cuenta y teniendo presente persecución por predicar la verdad y aún por hablar la verdad. Amén. Sí, amén. ¿Quién nos persigue? Satanás, sus demonios y sus siervos, que no les gusta que hablemos la verdad, porque ellos viven de la mentira. Dice, ahora vamos a analizar, en el 10, uno por uno: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Dice nuestro Señor Jesucristo que como siervos de Dios, por predicar la verdad, por hablar la verdad, vamos a ser perseguidos. ¿Por quiénes vamos a ser perseguidos, amada iglesia?
Por Satanás y los... Exacto, por Satanás, sus demonios y sus siervos. Vamos a ser perseguidos. Porque Satanás jamás va a estar de acuerdo con que tú prediques la verdad y hables la verdad. Amén. Nunca va a estar de acuerdo. Siempre se va a levantar. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Qué nos está diciendo Dios? Que por predicar la palabra tal y como está vas a ser perseguido y acusado. Porque ¿cuál es la justicia? No la palabra. Y no la palabra es de Dios. Amén. Volvemos a leer, amada iglesia. Bienaventurados. Bienaventurados quiere decir bendecidos. Amén. Los que padecen persecución por causa de la justicia. Nos está diciendo Dios que por predicar la palabra vamos a ser vituperados, acusados, perseguidos, aplastados por predicar la palabra de Dios. Y aún más cuando te esfuerzas en vivirla. Dice en el 11, bienaventurados sois cuando por mi causa, ¿cuál es la causa? La palabra de Dios. Porque acuérdense que dice la palabra de Dios, que el verbo se hizo carne. Amén. Esta palabra se hizo carne. El propio Jesucristo cuando vino a la tierra. Amén. Aleluya. Bienaventurados sois por mi causa. Os vituperen y os persigan. Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. O sea que no sea verdad. Que los argumentos sean mentira. Pero dice el Señor lo que debemos hacer ante esas acusaciones. Ante esos falsos acusaciones y testimonios en nuestras vidas. Dice en el 12, ¿cómo debemos reaccionar? Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Amén. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dice el Señor Jesucristo que nos debemos regocijar cuando nos vituperan, cuando nos persiguen, cuando nos acusan, porque dice que eso no se compara con lo que nos espera, con el galardón que nos espera allá en los cielos. Eso dice, amada iglesia. Amén. Lo volvemos a leer. Gozaos y alegraos ante eso, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Nos está diciendo el Señor dos cosas. Una, alégrate ante la persecución en tu contra, porque te espera el galardón. Porque no tiene punto de comparación la persecución que tú sufres aquí por mi causa a lo que tú vas a recibir allá en el cielo. Pero además, por si eso fuera poco, dice Dios, no nada más tú eres el único perseguido. Todos los que me sirven son perseguidos, vituperados, aplastados, señalados. Todos los que me sirven. Lo volvemos a leer. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. No nos debe caer extraño. Amén. Es lo que nos dice Dios, que nos gocemos, porque lo que nos espera es más grande, dice el Señor. Pero ahora, hay que entender, amada iglesia, ¿qué es persecución? Se refiere a la hostilidad hacia alguien, el sufrimiento que le provocamos a alguien, que experimentamos de una persona o de un grupo, ¿sí? Debido a la fe, ¿sí? O a su adhesión a una causa en particular. La hostilidad es estar molesta y molesta a alguien. La hostilidad puede manifestarse de diferentes maneras, desde el acoso verbal hasta la violencia física y la muerte. Y esto es a menudo causada por aquellos que no comparten las creencias, las ideas o la palabra, ¿sí?, de la persona que tú persigues o de los que nos persiguen en su defecto. Amén. Amén.
En ese sentido, amada iglesia, tenemos que entender aquí dos grandes cosas. Una cosa es perseguir y otra cosa es persuadir. ¿Cuál es la diferencia entre perseguir y persuadir? Los que predicamos persuadimos con la verdad. ¿Sí? Los que predicamos. Se supone que debemos persuadir. Es decir, persuadir significa predicar, hablar la verdad con sustento verdadero. Eso es persuadir. Hablarle a las personas, a la iglesia con la palabra. Amén. Hablarles, y quien va a convencer es el Espíritu de Dios. Amén. Al tú hablarles la palabra tal como está y tú te esfuerzas, estás persuadiendo. Y perseguir no. Persecución es otra cosa. Persecución es acusar, enjuiciar, aplastar y aniquilar a la otra persona o personas porque no están de acuerdo con lo que dice o con lo que tú dices, con lo que tú predicas de la palabra. Ojo. O sea, cuando acusamos sin fundamento, ¿qué es una acusación? Una acusación es argumentar, asegurar algo que no tiene sustento, que es una mentira. Y persuadir no, es hablar con la verdad, con un sustento verdadero, que es la palabra de Dios. Amén. 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 Para que vayamos entendiendo el tema, la prédica, persecución por predicar la verdad. Vamos, amada iglesia, una vez que aclaramos la diferencia entre persuadir y perseguir, vamos a ver qué dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 11. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 11. Dice la palabra de Dios: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Y ya vimos que es persuadir. Pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero, hablaba el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. 2 de Corintios, para los que están anotando, capítulo 5, versículo 11. Aquí, analizando la luz de la palabra, lo que el apóstol Pablo le decía a la iglesia de los Corintios. Conociendo pues el temor del Señor, ¿por qué dice el apóstol Pablo a la iglesia que conociendo el temor de Dios? Cuando nosotros conocemos a Dios, se supone que tenemos temor para hablar de Dios. Tenemos temor para hablar de la palabra. Amén. Para decir las cosas. Amén. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. No les dijo el apóstol Pablo, perseguimos. Dice persuadimos. Sí, amén. Volvemos a leer. Amén. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pero, punto y coma, pero a Dios. Pero, o sea, como dice el Señor, dice a través de Pablo, además de persuadir, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Amén. Amén. Y espero, y decía Pablo, Dios a través de Pablo, y espero que también lo sea vuestras conciencias. ¿Qué dice Pablo a la iglesia de los Corintios? Que no nada más es por corregir, no nada más es por señalar, no nada más por acusar y aniquilar a los demás, hostigarlos, como leímos al principio. Dice, antes bien tengan presente
que debes tener, o se supone que los hijos de Dios tienen temor antes de hablar. Es lo que leímos al Sí, principio. amén. Así es. Tienen temor, Amén. pero además, dice, estás tranquilo, tu conciencia de lo que estás diciendo o lo que estás haciendo, que estás en lo correcto. Lo volvemos a leer. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos. Sí, amén. ¿A quién? A los hombres. ¿A quién le predicamos? Pues a los hombres. Pero a Dios, ahí viene el pero, la condición. A Dios les manifiesto lo que somos. O sea que yo puedo predicar, pero Dios sabe lo que soy. Y que aunque ustedes no me conocen, Dios sabe quién soy en Él. O no somos en su defecto. O decimos Él. Pero a Dios les manifiesto lo que somos. Y espero, y decía Pablo, y espero que también lo sea vuestras conciencias. Así es. Amén. Amén. Segunda de Corintios 11:24. Adelantito, ya que andamos. 11:24 dice: de los judíos, fíjense cómo esta sí es persecución. Hablando el apóstol Pablo, dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos 1, o sea 39. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Dice, Segunda de Corintios 11 del 24 al 29, para los que están anotando. Segunda de Corintios, capítulo 11, Amén. del 24 al 29. Amén. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de persecución, que no es lo mismo que persuasión. De los judíos, decía el apóstol Pablo, 5 veces he recibido 40 azotes, menos 1, o sea 39. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Fíjense, 26, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Fíjense, el apóstol Pablo dice que los falsos hermanos son un peligro para quien trata de vivir de una forma agradable para Dios. Ahí lo dice, peligros entre los falsos hermanos. 27, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed y muchos ayunos, en frío, en desnudez. Habla de todo lo que uno sufre al servir a Dios. Y ya además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. Dice que a pesar de eso, el apóstol Pablo, de lo que sufre un siervo de Dios, además de pilón, por decirlo así, dice en el 28, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. O sea, Pablo decía que a pesar de que él sufría toda esta persecución, todavía de pilón. Dice en el 29, en el 28, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. La preocupación. Y que hoy en día no hay preocupación por las iglesias. Hoy en día cada siervo se preocupa por sí mismo. ¿Cuánto dinero entra? ¿Cuánto puedo negociar? ¿Qué puedo sacar de raja de la iglesia? Lamentablemente es duro, pero eso es cierto hoy. La preocupación de la mayoría de los que están al frente es despeluzar a las ovejas, quitarles la lana. Y dice que eso más que la persecución que sufría Pablo, le preocupaba. Dice que le preocupaba cada día.
el vivir, el bienestar de las iglesias. En el 29, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? O sea, a Pablo le molestaba. Dice que le preocupaba si enfermaba la iglesia, le preocupaba dice que si se enfermaban y que si los hacían tropezar, él se preocupaba. Dice aquí el apóstol Pablo. Entonces, aquí habla, dice que eso que no porque seamos perseguidos no implique que tú te preocupes y que yo por la iglesia. El apóstol Pablo dice que eso no evitaba la persecución de que él se preocupara por las iglesias. Hoy en día pocos siervos se preocupan realmente por el pueblo de Dios. Una cosa es preocuparse, otra cosa es obligar, que es distinto. También ahí hay que entenderlo, ¿sí? Una cosa es preocuparse y otra cosa es obligar. Porque Dios no obliga a nadie a nada. Porque si conocemos a Dios, porque los que hicimos un pacto, sabemos el compromiso y no tienen que obligarnos. Nosotros tenemos que entender y ser agradecidos para seguir agarrados de la mano de Dios. Por nuestra, más que voluntad sería agradecimiento. Yo lo diría. Amén. Amén. Agradecimiento. Gloria a Dios. Amén. Porque si buscamos a Dios porque otros buscan, pues no es así, ¿no? Tenemos que buscar a Dios por agradecimiento. Amén. Segunda de Timoteo 3:13. Segunda de Timoteo, ahí adelantito, capítulo 3, versículo 13. Dice la palabra de Dios: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Qué pasa cuando nosotros no somos coherentes de lo que decimos con lo que hacemos? Dice el Señor que nos engañamos a nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando nosotros los que predicamos de este lado, y yo soy la primera, no me esfuerzo en vivir lo que yo predico? Me engaño a mí misma. ¿Y saben por qué? Porque como ya vimos al principio, Dios sabe quién soy y lo que yo digo y por qué lo digo, como lo vimos al principio. No engañamos a Dios, no engañamos a los demás, a nosotros mismos. Segunda de Corintios, amada iglesia, capítulo 12, versículo 10. Segunda de Corintios, atrasito otra vez, capítulo 12, versículo 10. Es cierto, amada iglesia, cuando nosotros llevamos doble vida y queremos aparentar, como ya lo vimos en la palabra, ante los demás, algo que no somos, pues de entrada a Dios no lo engañamos. A los que nos ven en las redes sociales, a los que nos conocen, no los engañamos. Nos engañamos a nosotros mismos. Porque como leímos en un principio, Dios nos conoce. Amén. Sabe quién somos. Así es. Segunda de Corintios 12:10. Amén. Dice la palabra de Dios: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea, tenemos que entender, amada iglesia, que los que servimos a Dios, los que nos esforzamos, vamos a vivir persecución, vamos a vivir acusaciones, juicios. Eso está claro, tenemos que entenderlo. Pero dice que tenemos que también saber que eso no es nada lo que nos espera, como veíamos en un principio. Y fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios:
Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Cuando crees que eres débil, que no das una, dice el Señor que nos debemos gozar. ¿Y eso cómo cuesta? ¿Cómo duele? Lo digo por mí. Cuesta, duele gozarse en una debilidad, en afrentas, dice el Señor. Debes gozarte. En necesidades, debes gozarte. Cuando el diablo te engaña que no tienes dinero, porque eres hijo de Dios, ¿dónde está tu Dios? No tienes ni para comer. En esas necesidades, gózate, dice Dios. En persecuciones, cuando nos persigan, cuando nos ataquen, cuando nos aplasten, dice el Señor, gózate. ¿Es difícil? Es difícil. ¿Es complicado? Sí, es complicado. Si yo les digo que no es complicado, que no es difícil, estaría yo mintiendo. Pero generalmente la mayoría, cuando somos perseguidos y acusados, nos levantamos en rebelión, nos levantamos en contiendas. Y dice Dios que no debemos reaccionar así. Cuando padeces en necesidad, en persecuciones, en angustias, no eres débil, dice el Señor, eres fuerte. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando el diablo te hace creer o me hace creer ante acusaciones y persecuciones que eres débil, que no te quedes callado, porque el diablo te dice eso. No te quedes callado, no te quedes callada. Habla, enfrenta, confronta. Es el mismo Satanás, porque dice aquí el Señor, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque dice la palabra de Dios en Proverbios, es más sabio el que calla que el que argumenta. Amén. Ante las persecuciones. Estamos hablando de las persecuciones aquí, dice la palabra de Dios. Cuesta, sí cuesta. ¿Tenemos que esforzarnos? Sí, tenemos que esforzarnos. Amén. Yo soy la primera. ¿Qué dice la palabra de Dios en San Juan 15, 18? San Juan 15, 18. Dice la palabra de Dios. San Juan 15, 18. Dice la palabra de Dios: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y aquí hay que entender algo, amada iglesia. Dios habla aquí del mundo. Amén. Amén. Pero aquí eso no nos debe caer de extraño. Lo que a veces nos cae de extraño, la persecución del mundo, pues no nos debe caer de extraño. Eso está claro, como hijos de Dios, porque conocemos la palabra de Dios. Aquí el detalle está la persecución por el propio pueblo de Dios. ¿Cuántas veces, amada iglesia, por predicar la verdad, en los comentarios, en las redes sociales nos lamentan y te escriben? No tienen temor. Porque, ¿saben por qué? Como vimos en un principio, porque no están de acuerdo con la verdad que tú predicas, con la verdad que yo predico, que se supone que como iglesia, que como pueblo, que como hermanos, debe ser la misma verdad. Amén. Entonces la pregunta es, dice el Señor, ¿por qué contiendes con tu hermano? ¿Por qué contiendes con mi pueblo? ¿Qué Cristo está dividido? ¿Acaso, dice el Señor? ¿O es una palabra diferente la que tú predicas que de la que yo dejé? Pues no. Entonces, ¿por qué viven en contiendas? Dice el Señor. Entre iglesia, entre pueblo. Como dice mi palabra, Cristo no está dividido. Es la misma palabra. Yo morí por todos. ¿Y por qué a los siervos que hablamos la verdad nos ofenden en las redes sociales? O sea, la persecución no es de allá afuera. Esa es una, pero no nos debe extrañar, como lo que está pasando en los últimos tiempos. Pero la persecución entre pueblo, la persecución entre iglesia,
y me hago a un lado, no tiene nombre. Como veíamos en un principio. ¿Dónde está el temor de Dios que dices que debes tener o que tienes como hijo de Dios, como pueblo de Dios escogido, adquirido, comprado, como lo quieras ver? ¿Dónde está? Si nos molesta porque otro nos dice lo que ya está aquí escrito. Entiende, iglesia, no es la palabra del que predica, es de la palabra de Dios. Pero entonces, ¿por qué se molesta el pueblo de Dios por predicar la verdad? Como lo vimos en un principio. Porque no están de acuerdo con lo que tú predicas. No están de acuerdo. Te injurian, te ofenden, ¿sí? Te levantan falsos, te acusan. La propia iglesia de Dios. A mí me ha tocado dentro de esos, de lo que escriben, ¿quién te levantó? ¿Por qué tú te dices ser apóstol? Digo, yo no contiendo. Yo con esa gente ni la fumo, tan sencillo. Porque es el mismo Satanás. No es la persona, es Satanás que no está de acuerdo que tú sirvas a Dios y que vivas con piedad y santidad delante de Dios. ¿A quién es el que no le va a parecer? A Satanás. Yo no tengo por qué convencer, por ejemplo, en mi caso, ¿quién te dijo que eras apóstol? ¿Quién te levantó? ¿Quién te dijo? Yo no tengo por qué convencer a Satanás como Eva, que hasta entabló conversación y se sentó ahí a convencerlo, a conformarlo. Los verdaderos siervos de Dios no conformamos a Satanás, no conformamos a nadie. Cuando tú sabes quién eres, quién te levantó, a quién le sirves y cuál es el objetivo, cuál es el propósito tuyo aquí en la tierra. Amén. Amén. Pero es el mismo diablo agarrando, tomando como instrumento a los débiles, a los rebeldes, a los desobedientes, a los que no se quieren someter a Dios, a los que fingen ser hijos de Dios, a los añiditos, a los hijos pródigos, como le llama la Biblia. ¿Por qué? Como vimos en un principio, por el sencillo razonamiento de que no están de acuerdo con lo que dice. Amada iglesia, yo no sé y te dice Dios por qué las contiendas, por qué los pleitos, por qué las diferencias entre pueblo. Si no son sus pensamientos, si no son sus argumentos, si no son tus deseos, dice el Señor, es mi palabra. Amén. 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 Aquí no se trata, amada iglesia, que yo te vengo a hablar de lo que yo creo, de lo que yo pienso, de lo que me gustaría que fuera. No, amada iglesia. Si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con lo que la palabra como es dura, pues es más duro el infierno. Si no estás de acuerdo, si no te parece, cuando un siervo de Dios habla la palabra como es porque te confronta, ese es tu problema. Estén de acuerdo o no estén de acuerdo, los que no se quieren alinear a Dios, esa es su situación de ellos. Nosotros tenemos que hablar la verdad. Amén. Y no hablamos ahorita que leímos de los falsos, hermanos. ¿A quién se refiere? Pues al pueblo de Dios. No está diciendo de los de allá afuera. Los hijos que dicen ser de Dios, pero que no quieren alinearse. A veces no nos queremos alinear. Y es más fácil, pues, acusar, justificarse, defenderse. No es así, amada iglesia. Yo soy la primera. No es así.
Bueno, amada iglesia, vamos a Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 13. Gálatas 1, del 6 al 13. Amén. Amada iglesia, Dios no quiere que estemos contendiendo como enemigos. Dice Dios, ¿no has entendido quién es tu verdadero enemigo? Tu verdadero enemigo no es tu hermana, no es tu hermano, no es el siervo, no es el pastor, no es tu mujer, no es tu marido. Entiende, tu verdadero enemigo es Satanás, sus demonios y sus siervos. Entiéndelo, iglesia. Gálatas capítulo 1, del 6 al 13. Amén. Aunque tú quieras escuchar, amada iglesia, un evangelio acomodado a tus intereses, a modo, no vas a poderlo escuchar de parte de Dios usando a sus verdaderos siervos. No lo vas a escuchar. De los doble máscara, sí lo vas a escuchar, lo que tus castos oídos quieren escuchar, pero de los verdaderos siervos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, jamás van a modificar a modo el evangelio de Dios. Un verdadero siervo tiene que hablar la palabra. No hay otro evangelio diferente. Amén. Gloria a Más Dios. que el que Dios nos dejó, aunque a muchos no nos guste. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios, Gálatas capítulo 1, a partir del 6 al 13. Dice la palabra de Dios. Decía el apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Se sacaba de onda Pablo, que después de conocer al verdadero Dios, lo cambiaran por una mentira. Dice en el 7, no que haya otro, sino que haya algunos que os perturban o nos molestan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. A ver, ojo, amada iglesia, dice Dios aquí que aquellos que te perturban, que te hostigan, que te acusan por hablar la verdad, ojo, aquí está el objetivo, la treta de Satanás, porque quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cuál es la razón de que te hostiguen, te perturben, te acusen, te señalen y te aplasten por hablar la verdad? Objetivo de fondo, aquí dice Dios, no me lo estoy sacando de la manga, vuélvanlo a leer. Amén. Porque quiere Satanás pervertir el evangelio de Cristo. Lo volvemos a leer. Aquí dice, no, en el 7, no que haya otros, sino que hay algunos, no dice que todos. Dios sabe quiénes son sus fieles. Hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Yo no lo estoy inventando. Que nos incomode la verdad, que confronte nuestra hipocresía y nuestra falsedad, esa es otra cosa. Aquí yo le estoy inventando algo que dice diferente, algo diferente a lo que Dios dice. Amén. ¿Cuál es el objetivo entonces de que entre hermanos nos aplastemos, nos señalemos, nos acusemos, levantemos falsos, nos defendamos? ¿Cuál es? Pervertir el evangelio de Dios. El mismo Satanás. ¿A quién le interesa pervertirlo? Y ahorita ya lo han cambiado, lo han modificado. Es el mismo Satanás. Aquí dice que, porque ¿a quién le interesa que se pervierta, que se cambie, que se le dé otra interpretación para que
estén contentos. ¿Es duro? Pues sí es duro. ¿Nos duele esta carne? Pues sí nos duele. Amén. Porque si nos confrontan con la verdad, pues claro que duele. Si decimos que nos gusta que nos hablen con la verdad, pues estamos mintiendo. Pero ese es el objetivo, ya lo estamos leyendo. 8. Amén. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, maldito. Si el hermano, entre comillas, o hermana, te predica algo diferente, es un maldito de entrada. ¿Qué lo dice? Se argumenta el mecanismo de defensa, algo que no dice la Biblia, es un maldito. Aquí dice. ¿Cuántas veces argumentamos por no aceptar la verdad? Mentiras. Porque simplemente yo no quiero aceptar la verdad. Pero entendamos, iglesia, como pueblo de Dios no está la palabra al mejor postor de que si estás de acuerdo en aceptarla, si no estás de acuerdo, ese es tu problema y el mío. La palabra está, las ordenanzas están. Amén. La palabra de Dios no se modifica. Dice la palabra de Dios exactamente: cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará, porque se cumplirá. Cumplirá el propósito. Amén. Para lo cual Gloria a envié. Dios, aleluya. Amén. Amén. En el 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, lo recalcaba el apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, maldito. Si modificamos lo que Dios dice aquí, ya es maldito esa persona desde ese momento. Por darle cambiando el sentido, por querer que signifique lo que yo quiero y a mí me conviene. No es así. O lo que nos acomoda. Amén. Amén. Así es. Dice en el 10. Sí, así es. Pues, ahora nos habla el Señor a todos los que decimos predicar la palabra de Dios. Decimos porque yo soy la primera, sirvo de este lado. Dice en el 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Está muy dura esa parte. Para los que nomás hablan dulzura, el Dios de amor, bendiciones, riquezas, gloria. Pues aquí la Biblia dice otra cosa. Pues dice: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Qué dice Dios? Aquí el apóstol Pablo hablaba, Dios a través del apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas, y hoy nos dice: tú que predicas, que dices ser mi siervo y mi pueblo, entiende, pregúntate, ¿buscas el favor de los hombres o el de Dios? O trato de agradar a los hombres, dice. Pues si todavía, dice, si todavía agradara a los hombres, no sería yo siervo de Cristo. Ahora imagínate, si yo no voy a reprender, no voy a exhortar, y aún peor, no voy a hablar la palabra como Dios me la da, entonces ¿qué busco con eso? Que la gente no se sienta mal, que la iglesia no se sienta herida en su orgullo, que no se sienta despreciada. Porque la gente que habla con dulzura es el puro Dios de amor. No habla de santidad, no habla de pecado, no habla de arrepentimiento, no habla de juicios ineludibles de Dios, no habla de infierno, no habla de maldición si quebrantamos la palabra, le cambiamos el sentido. Entonces, ¿a quién estoy agradando? Pues a los hombres. ¿Por qué? Para que me vean como el bueno, como que yo sí lo sabe. A nosotros muchas veces nos han acusado: ustedes no aman la iglesia,
¿Por qué no? Hablan pura palabra fuerte. No, porque Dios los ama. Amén. Por eso nos habla fuerte, porque no quiere que tú y yo nos vayamos al infierno. Porque si nos habla, ponte a pensar, iglesia. Si nomás buscamos puro Dios de amor y le entresaco pura dulzura, pues te vas a sentir bien, amado, pero sobre una mentira. Porque el chasco que te vas a llevar después de que mueras y partas de este mundo, te va a corresponder el infierno. Entonces yo prefiero, o debemos preferir como hijos de Dios, que decimos, tomar la palabra que Dios nos da. Amén. 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 ¿Sí? Pero es que está duro, más duro va a estar el infierno. No te cierres, iglesia, Dios habla duro. Por esos tiempos que estamos viviendo, no, ya no hay consecuencias. Que seamos consecuentes. Si Dios me está dando esa palabra, dime tú, ¿yo qué hago? Como decía Pablo, ¿yo qué gano? ¿Con quién quiero quedar bien? ¿Endulzarte tus castos oídos o agradar a Dios? ¿Quiero agradarte a ti o agradar a Dios? Pues yo quiero agradar a Dios. Amén. Amén. Definitivamente yo no lo pongo en tela de juicio. Y todos los verdaderos siervos en la faz de la tierra deben ver la palabra así. Les debe importar qué piensa Dios. Deben predicar lo que Dios les dice. Amén. Deben enfocarse en agradar a Dios, no a los hombres, para que no se te vacíe la iglesia. Por eso aquí dice Pablo, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no seré yo siervo de Cristo. Aquí dice claramente que todos aquellos farsantes que nada más se la pasan y usan este lugar para endulzar sus castos oídos de la iglesia, aquí dice claramente que no son siervos de Dios, son de Satanás. ¿Y saben por qué? Lo habla tajantemente el Señor así, porque esa iglesia, como no se le ha predicado la palabra como es, no va a cambiar de vida. Y si no va a cambiar de vida, se va a ir al infierno. ¿Pero qué creen? Todas esas almas sobre la espalda de aquel mentiroso o mentirosa que no habló, escondió la verdad porque perseguía sus objetivos, porque perseguía sus intereses, porque se le hacía que estaba demasiado dura, que iban a ofenderlos. Entonces yo prefiero llegar ofendida, agraviada al cielo, o quizás sin un brazo, que irme completa al infierno con mis castos oídos endulzados. ¿De qué me sirve así estar en el infierno? O sea, tenemos que predicar la palabra como Dios quiere, amada iglesia. Amén. Aunque por esto nos odien, aunque por esto nos persigan, aunque por esto nos ultrajen, te evidencien, te calumnien en las redes sociales, aunque por esto se te venga tu familia como enemigos, porque la palabra es clara, los inmediatos enemigos son los de nuestra casa, nuestra familia, son los primeros que no van a estar de acuerdo. Y no lo digo yo, son los primeros que te van a querer aniquilar, te van a querer poner piedras, te van a aplastar, te van a acusar. Los de la casa. Yo no lo digo, ni tan siquiera yo lo digo, lo dice la palabra. Pero no peleemos con Dios, entendamos. No estás peleando con el siervo o la sierva que predica la palabra, estás peleando y aventándole la bronca a Dios, porque es su palabra. Sí, amén. Si no tuviera la palabra aquí, nomás yo me lo estoy sacando de puro taco de lengua, pues sí dirías, sí, con toda razón justa acusarías. Entendamos, iglesia, seamos sensatos, dice Dios. Sí, amén. Lucas 6:22.
Lucas capítulo 6, versículo 22, para los que están anotando. Dice la palabra de Dios: pero ante toda esta persecución, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Dice el Señor, y le hablan esta hora a todos aquellos siervos que han sido agredidos, señalados, aniquilados, aplastados. Dice el Señor, regocíjate en mí y recuerda, es más grande que todas tus acusaciones que te hacen, que te adjudican, cómo te humillan, cómo te aplastan por hablar mi palabra, por hablar la verdad. Nada más acuérdate, siervo, sierva mía, que es más grande, como yo te los he dicho, lo que te espera allá en el cielo. Amén. Amén. Eso nos da a entender Dios que debemos ser sabios, prudentes, fuertes, confiados en Dios. Amén, amén. Y que cuando las acusaciones y que las persecuciones y los reclamos se nos resbalen como la tortuga. ¿Para qué vamos a caer en contiendas necias, en pleitos sin fundamento? Dice el Señor. Romanos 16, 17, 19. Romanos y tu iglesia, te dice el Señor, cuando vayas a mi casa, revisa la Biblia, revisa que lo que te están diciendo sea bíblico. Sí, amén. Porque a veces ya no nos queremos ni molestar para abrir la Biblia. Hay iglesia, y me hago un lado, cínica, descarada, desvergonzada, con el teléfono. Ya no quieren cargar la Biblia, les pesa. ¿Cómo vas a comprobar que lo que te están diciendo, lo que te están predicando, dice el Señor, es mi palabra? Amén. Amén, amén. ¿Cómo se te va a caer la venda? ¿Cómo vas a discernir que no son habladas? Pues de esa manera, leyendo la palabra, yendo y checando que lo que te están diciendo es mi palabra, dice el Señor. Amén. Romanos capítulo 16. Por eso, como nacieron con los teléfonos, la verdad, ahora en la iglesia ya nomás cargan el puro teléfono. A mí se me hace una falta de respeto Así es. que en vez de que cargues tu Biblia, cargas el teléfono. Así es. ¿Hasta qué grado hemos llegado de descarados? Romanos 16, 17, 19. Dice, mas os ruego, hermanos, decía el apóstol Pablo a la iglesia de los romanos, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en los que dice en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, dice el Señor. Amén. Vamos analizando, amada iglesia. Sí, amén. Mas os ruego, hermanos. Aquí dice Dios a través del apóstol Pablo, le decía a la iglesia que estuvieran pendientes con sus antenitas, bien a las vivas, como decimos. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Así es. Hay pueblo de Dios, siervos de Dios, que nada más se dedican a dividir. Y tropiezos, causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Cuál doctrina? Esta que nos dejó el Señor. Y que os apartéis. Y el apóstol Pablo les decía, apártate de esos tales.
que os apartéis de ellos. Dice en el 18, porque tales personas, y ahí está el fundamento, porque tales personas no sirven a nuestro Señor. No sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Por algo dice el Señor: iglesia, si tienes temor de Dios, quita los teléfonos y agarra, cómprate una Biblia que Dios te ha bendecido. Amén. No avergüences el nombre del Señor cuando llegan ovejas nuevas y te ven cómodo con tu teléfono. ¿Qué ejemplo le estás dando, dice el Señor, a la iglesia, a los hermanos? Si llega un nuevo y te ve bien cómodo con el teléfono, también va a pensar que es correcto. Va a pensar los nuevos que esa falta de respeto a Dios es correcto. Así es. Es como si una mujer llegara con minifalda o traje de baño a un culto. Es lo mismo. Seamos sabios, iglesia. Dice el Señor aquí, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Lo dice la palabra, amada iglesia, lo volvemos a leer. Amén. A partir del 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Así es que siervo, sierva, como te dijo Dios y nos dijo en un principio, no causes divisiones, no causes tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Ten temor, dice el Señor. Y Dios dice, apártate de ellos. Amén. En el 18, porque tales personas que causan divisiones y tropiezos, dice en el 18, tales personas no sirven al Señor Jesucristo. ¿A quién sirven? Coma, sino a sus propios vientres, que da a entender a sus intereses maquiavélicos retorcidos. Y con sus suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Cuáles ingenuos? Los que no llevan su Biblia, los que no leen la palabra. Les pueden predicar mentiras y se lo están chutando todo. Por eso es necesario que te cargues tu Biblia, amada iglesia, cuando asistas al servicio de Dios. Amén. Así te darás cuenta que no son habladas, es palabra de Dios. Amén. Amén. Ya de que independientemente de que si te predican un evangelio diferente, pues de entrada es maldito el que está predicando, el que está modificando el contenido, la esencia de lo que Dios nos revela. Amén. ¿Y por qué la modificamos muchas veces? Porque no estamos de acuerdo. ¿Y por qué no estamos de acuerdo muchas veces? Porque me confronta con mi pecado. La verdad me confronta. Y como yo no estoy de acuerdo, a mí me molesta, me incomoda. Es más fácil justificarse como toda carne. ¿Cuál es la justificación típica de la iglesia en toda la faz de la tierra? Hacerse la digna, sentirse ofendida. Son habladas. Pero ¿cuáles habladas, Señor de mi vida? Aquí está. Amén. Por eso yo, para desarmar a Satanás, sus demonios y sus siervos, leo 2, 3 veces. Aquí dice, revisen su Biblia. Amén. Amén. ¿Yo cómo voy a saber que Dios nos iba a hablar hoy? Pues yo no conozco. ¿Quiénes están escuchando? ¿Quiénes escucharán después? ¿Quiénes iban a congregar? ¿Pero qué creen? Él sí sabía. Amén. Gloria a Dios. Él sabe de la necesidad, del hambre, del bistec que necesita su iglesia. Él sí sabe. Aleluya. Yo no sé que tú necesitabas, pero Él sí sabe. Sí, amén. 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 Gloria a Dios.
tener cuidado. Por eso Dios dice que tengamos temor en un principio. Amén. Amada iglesia, Dios nos ama. Dice la palabra de Dios, Jeremías 26, del 1 al 9. Vamos a ver un ejemplo de la persecución. Persecución, no persuasión. Jeremías 26, del 1 al 9. Como Jeremías, por hablar la verdad, fue perseguido a muerte. O sea, no lo digo yo. Amén. Y varios casos. Jeremías capítulo 26 del 1 al 9, rápidamente. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, Jeremías es amenazado de muerte. En el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mandé. ¿Quién mandó? Dios a Jeremías. No era por sus pistolas de Jeremías. Dice, palabras que yo mandé a hablarles. No retengas la palabra. Así le hablaba Dios. Amén. Al pueblo a través del profeta Jeremías. Amén. No retengas la palabra, no retengamos la verdad, siervos que servimos de este lado. Amén. Quizás, dice, quizá oigan y se vuelvan a cada uno de su mal. ¿Cuál es el objetivo de no retener la verdad? Que se vuelvan de su mal camino, que vuelvan a Dios. Y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por maldad de sus obras. Les dirás pues, así ha dicho Jehová, si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros. 5. Para atender a las palabras de mis siervos. ¿Quién habla? Dios usando a sus siervos. Para atender a las palabras de mis siervos, los profetas que yo os envío desde temprano, sin cesar, a los cuales no habéis oído. A los cuales no habéis oído. O sea que Israel, el pueblo de Judá, como decimos, ni lo fumaron a Jeremías de lo que Dios les habló. Dice acá, en el 5, para atender a las palabras de mis siervos los profetas, sin cesar, a los cuales no habéis oído. 6, yo pondré esta casa como silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Dice el Señor Jesucristo que cuando uno no escucha la palabra que Dios nos da a través de sus siervos, uno es maldito. Aquí lo dice. Dice, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Y hoy nos dice Dios, si tú no quieres escuchar la palabra, te pondré por maldición. Así como el pueblo de Israel que no quiso escuchar. 7. Y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías. O sea que no pudieron haber dicho, no, pues nadie me dijo, nadie me predicó, Dios nunca me habló, no escuché. Volvemos a leer. Amén. Y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras. ¿En dónde? En la casa de Jehová. Amén. ¿Qué hablamos en la casa de Jehová? La palabra de Jehová. Amén. 8. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase, ¿quién mandó? Jehová a Jeremías le dijo, no fue de sus pistolas. A todo el pueblo, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo le echaron mano, diciendo, de cierto morirás. Fíjense. 9. Porque has profetizado en nombre de Jehová diciendo, esta casa será como Silo y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador. ¿Qué le dio a entender el pueblo? ¿Cómo te atreves a amenazarnos? ¿Cómo te atreves a ofendernos? Que es lo que decía Dios en un principio. Se hicieron los dignos
como muchas veces tú y yo. Unos aires de dignidad, pero así, tremendos, pero que ni Cristo se los dio. Hasta ese grado de desvergonzados somos, a veces. Pues así el pueblo de Israel. Dice, en el 9, ¿por qué has profetizado? Le empezaron a reclamar en nombre de Jehová, diciendo, esta casa será como Silo, y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador. ¿Cómo te atreves? Viene pregunta. Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. Así es, amén. No lo digo yo. Jeremías, perseguido a muerte por hablar la palabra de Jehová. Que no te caiga de raro, siervo, sierva que sirves al frente a tu rey, que vas a ser perseguido, vituperado. Te van a levantar falsos testimonios, te van a acusar comenzando desde tu casa por hablar la verdad. Otro ejemplo, y ya lo hemos visto en prédicas, el rey Asa. Todo su reinado, la mayoría, estuvo excelente. Pero hubo un momento en que se empezó a apartar de Dios. Y Dios le mandó un profeta para que le dijera que era incorrecto lo que estaba haciendo. Y lo típico, el rey Asa se sienta en su trono de dignidad y que le echa mano y lo manda a encarcelar. Razón, porque lo confrontó Dios con la verdad. Pero al igual que Jeremías, él solamente fue a decirle al rey Asa lo que Dios le dijo que dijera. Tú que has leído la palabra, tú que la conoces, sabes que es verdad. Amén. Y le echó mano y lo fue a meter a la cárcel. Porque a él no le gustó que lo confrontara a Dios y que le dijera que estaba haciendo las cosas mal, que se había apartado de él y que Dios lo había hecho a un lado. ¿Cuántas veces tú y yo, amada iglesia, creemos que estamos sirviendo de forma correcta a Dios? Y nos levantamos en contiendas, en rebelión. Lo hacemos. Pero no obstante, llegamos al grado del cinismo y del descaro de sentarnos en nuestro trono como el rey Asa y como el pueblo de Israel, con nuestros aires de dignidad y pureza. Porque simplemente, pues eso nos molesta, eso nos confronta. Y no lo aceptamos. Y hacemos lo que ellos. Acusamos. ¿No a Jeremías lo acusaron? ¿Cómo te atreves tú, Jeremías, a venir a decirnos a nosotros y a ofendernos de esa manera? ¿Qué te pasa? ¿Qué no tienes que? Somos el pueblo de Dios. Y no nosotros hacemos lo mismo o hasta peor. Volvemos al principio. ¿Dónde está ese temor del que Dios nos habla? O que decimos, o que debemos tener, como hablamos en un principio. Confundimos muchas veces. Satanás te ha cegado para que tú confundas la persuasión con la persecución, que es muy distinto. Una cosa es persuadir. Persuadir es hablar la palabra tal cual como Dios te dice. Amén. Y al hablarla como está, y tú esforzándote en hacer lo que Dios manda, vas a ser respaldado. La palabra de por sí va a ser respaldada. Amén. Va a haber cambios en el pueblo de Dios. Va a haber arrepentimiento. Va a haber crecimiento y dirección. A eso se le llama persuasión. Que tú, por esforzarte en vivir la palabra y hablarla tal cual, sin castrarla, sin quitarle puntos ni comas ni signos de puntuación, va a surtir efecto. Va a haber
enjuiciar, aplastar, señalar, aniquilar, sin fundamento. ¿Qué? Mentiras que tú crees o que yo creo. Amada iglesia, el diablo te ha cegado para que tú creas que la persuasión es la persecución. Y no es así, amada iglesia. No es así. Vamos a leer una última cita para terminar esta primera parte. Pero dice el Señor ante eso, Romanos 8:35, para terminar esta parte. Primera, Romanos capítulo 8, 35. 8:35, amada iglesia, para que noten. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Fíjense, ante toda esa persecución que los verdaderos siervos sufrimos y que no nos debe extrañar, nos debe parecer normal, por causa de Cristo. Dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Esto te debe fortalecer, siervo, sierva, esforzado, Amén. que ha sido vituperado, señalado y aniquilado por causa de Dios. Entiende esto, dice Dios hoy. Tú, siervo, sierva fiel que me sirves, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿O desnudez? ¿Peligro? ¿O espada? ¿Quién? Nada nos separará del amor de Dios. Amén. Si nosotros permanecemos fieles, Amén. si nosotros permanecemos agarrados de la mano de Dios. Te dice Dios que debes tener cuidado, como habíamos visto de los falsos hermanos. Dice el Señor, no caigas en provocaciones. Revisa tu Biblia. Sí, amén. Iglesia que te congregas en las distintas casas de Dios en toda la faz de la tierra. Revisa que te predican. Amén. Escudriña mi palabra. Amén. Ten un encuentro con tu Dios, dice el Señor, Amén. para que puedas Gloria a vencer Dios. a Satanás, sus demonios y sus siervos. Entiende, iglesia, la lucha no es contra sangre y carne. Es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y de las regiones celestes. Entiende, dice el Señor. Porque cuando tú entiendas esta palabra, tú vas a vencer. Amén. Habrás entendido entonces cuál es tu propósito para el cual yo te llamé, para el cual yo te elegí desde antes de la fundación del mundo y te confirmé en el vientre de tu madre, dice el Señor. Paz de Cristo. Amén.